Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar todo lo que tiene que ver con la materia y los tipos de materia. Vamos a empezar con la definición. La materia es todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio, es decir, el volumen, y tiene masa. Estas son propiedades generales, es decir, nuestra ropa es materia, lo que respiramos es materia, nuestros cuadernos, nuestros libros, el marcador es materia. Tanto lo que vemos como lo que no vemos. Ahora, hay diferentes tipos de materia que es lo que les voy a explicar el día de hoy. La materia se clasifica en mezclas y en sustancias puras. Voy a especificar primero lo que son sustancias puras. Las sustancias puras se pueden dividir en elementos y en compuestos. Los elementos son aquellos que encontramos en la tabla periódica, que es donde les voy a explicar más adelante cómo podemos diferenciar los tipos de elementos que hay allí. Estos elementos pueden ser metales y los no metales. Un ejemplo de metal que ustedes conocen es el hierro, y un ejemplo de no metal puede ser el hidrógeno o el oxígeno que se encuentra en el aire y el cual respiramos. Entonces, los elementos pueden ser metales y no metales. Pero a su vez, los elementos pueden estar formados por átomos, pero también pueden formar moléculas. ¿Qué quiere decir esto? El oxígeno aparece en la tabla periódica como O, pero el oxígeno en el planeta Tierra no existe como O, sino como O2, que es como todo el mundo lo conoce. Es decir, que aquí encontramos dos átomos de oxígeno para formar una molécula de oxígeno. Esto quiere decir que hay elementos que están formando moléculas, como el oxígeno, o hay otro que es el de la capa de ozono, que es el O3, es decir, hay tres átomos de oxígeno del mismo elemento formando una molécula llamada ozono, pero es oxígeno. ¿Esto qué tiene que ver con los compuestos? Los compuestos están formados por elementos, es decir, este oxígeno no es un compuesto, es un elemento. Un ejemplo muy frecuente que encontramos y que todo el mundo conoce es el agua. El agua es un compuesto químico porque está formado por dos elementos. ¿Cuáles son? Hidrógeno y oxígeno. Esto los podemos encontrar en la tabla periódica. Es decir, que un compuesto está formado de dos a más elementos químicos. También encontramos el que nosotros exhalamos en todo momento que respiramos, que es el dióxido de carbono, o sea, el CO2. El CO2 es un compuesto químico formado por carbono y por oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Los compuestos están formados por variedad de elementos, varios elementos, pero cuando solo hay un elemento, es un elemento, como lo encontramos, ya sea de forma diatómica o de forma normal, como el hierro, que es Fe. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ahora comparar con las mezclas, sin antes decir que los compuestos por procedimientos químicos, es decir, por reacciones químicas, podemos originar elementos. Si yo tengo el H2O por diferentes reacciones químicas, yo puedo separarlo en hidrógeno y aparte en oxígeno. Esto se puede hacer con un compuesto, mientras que un elemento no se puede separar por procedimientos químicos. Es decir, no hay algo más pequeño que un elemento a menos de que yo quiera pues separarlo en átomos. Los átomos que están formados por protones, neutrones y electrones, que son las partículas subatómicas. Pero es muy difícil de obtenerlo de esta forma. Entonces, los compuestos sí se pueden separar en elementos por procedimientos químicos. Ahora, si vamos a hablar de las mezclas son muy diferentes a las sustancias puras. Una mezcla puede estar formada por sustancias puras. ¿Cuáles sustancias puras? Sustancias simples como los elementos o compuestos en este caso. Yo puedo tener una mezcla de sustancias puras. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura? Las mezclas, cuando yo realizo varias mezclas de diferentes sustancias puras, estas no me van a reaccionar. Mientras que las sustancias puras, si yo mezclo varias sustancias puras, sí van a reaccionar. Entonces por eso hay que diferenciar entre una sustancia pura y una mezcla. Les voy a dar un ejemplo muy fácil. Si yo tengo el agua, que es una sustancia pura, básicamente un compuesto, y le agrego sal, que es otro compuesto químico, otra sustancia pura, esta al disolverla no hay ningún tipo de reacción química, es una mezcla. Pero si yo cojo agua y le agrego sodio, el sodio es explosivo con el agua. Esta va a generar una reacción química, es decir, voy a coger un compuesto, sustancia pura, y un elemento, sustancia pura, y en el momento de que yo los mezclo van a hacer una reacción química. Esto ya no sería una mezcla.
Ahora, en el caso de las mezclas, hay dos tipos de mezclas. Estas pueden ser homogéneas y heterogéneas. En el caso de homo, que está aquí subrayada, homo significa igual y hetero significa diferente. Homo es igual y hetero diferente. Como es igual, significa que cuando yo voy a hacer una mezcla homogénea, solo se va a ver una sola fase. Un ejemplo, si yo tengo agua y le agrego alcohol, lo mezclo, se va a ver solo una fase, no voy a poder diferenciar aparte el agua y aparte el alcohol. A esto se le llaman soluciones en la química. Mientras que una mezcla heterogénea, al yo mezclar todo, sí voy a poder diferenciar lo que está componiendo esta mezcla. Por eso dice que es de varias fases. Un ejemplo, una ensalada de frutas. En la ensalada de frutas usted puede ver de qué está compuesta la ensalada de frutas. O otro ejemplo muy común que es el aceite y el agua. Usted puede ver aparte el agua y aparte el aceite. Y como podemos observar, estas no van a reaccionar entre sí, sino que se van a seguir manteniendo las mismas propiedades. Entonces, en resumen, esto sería todo lo que tiene que ver con los dos tipos de materia que estoy explicando el día de hoy. Sustancias puras y mezclas. A continuación voy a dar unas definiciones y ustedes van a poder entender la diferencia entre metales y no metales y cómo diferenciarlo teniendo en cuenta unas reglas en la tabla periódica. Ahora les voy a explicar algo específico. Voy a colocar acá, por ejemplo, les decía CO2, les decía agua, vamos a colocar otro que ustedes conocen muy bien, que es la fórmula de la glucosa. Y un ácido. Bueno. Observando estos cuatro ejemplos, todas son sustancias puras. Todas son sustancias puras compuestos. ¿Por qué? Porque en ninguna de estas vemos que solo haya un elemento, sino que hay de dos a más elementos. El primero vemos dos elementos, en el segundo vemos dos elementos, en el tercero vemos tres elementos y en el cuarto vemos tres elementos también. Hay compuestos que tienen muchos más. En el caso del primero, dióxido de carbono, tenemos el elemento químico carbono y tenemos el elemento químico oxígeno. En el segundo, tenemos el elemento químico hidrógeno y el elemento químico oxígeno. En el tercero, tenemos el elemento químico carbono, tenemos el elemento químico hidrógeno y tenemos el elemento químico oxígeno. Y por último tenemos el ácido fosfórico que está formado también por tres elementos: hidrógeno, el elemento químico fósforo y el elemento químico oxígeno. ¿Qué podemos observar? Que cada uno tiene una cantidad de átomos en el compuesto. A ello le vamos a generar algo que se llama proporción. En el caso del carbono, cuando no hay nada, significa que hay un átomo. En la química, cuando no se da un valor, significa 1. Es decir, que tenemos una proporción 1 a 2. Proporción 1 a 2. En el caso del agua, el hidrógeno tiene dos átomos y, como les dije anteriormente, si no hay ningún número, es un 1. Es decir, hay una proporción en el agua de 2 a 1. En el caso de la glucosa, tenemos 6 a 12 a 6. Esta es la proporción de la glucosa en cuestión de átomos. Y finalmente tenemos, lo voy a hacer por este lado, el del ácido fosfórico, que su proporción es 3. Como no hay nada, es un 1. Proporción a 4. Ahora, es importante tener en cuenta que cuál es un metal, cuál es un no metal, que ya ahorita lo voy a explicar. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar desde la parte atómica, haciendo simulaciones atómicas, cómo puedo diferenciar cómo son los átomos de un elemento y cómo son los átomos de un compuesto? Lo voy a explicar a continuación. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Tengo el sodio y tengo el cloro. Estos son dos elementos químicos. El sodio está formado por átomos de sodio y el cloro está formado por átomos de cloro. Obviamente, los átomos del sodio son diferentes al átomo de cloro y eso es lo que yo quiero que entiendan. En el caso del sodio, yo voy a hacer una simulación, no quiere decir que sea real. Yo voy a colocar los átomos del sodio como bolitas, junticos.
bueno, todos deben ser del mismo tamaño, porque todos los átomos de sodio pues son iguales en tamaño. Entonces, el elemento químico sodio está formado por átomos de sodio y todos van a ser iguales. En el caso del cloro, el cloro tiene otro tamaño de átomos, pero el átomo de cloro, todos los átomos van a ser iguales. Entonces yo les voy a dibujar aquí como una X. ¿Qué quiero que me comprendan con esto que estoy haciendo? Que los átomos de cloro son diferentes a los átomos de sodio. Eso es lo que quiero que me comprendan. Ahora, si yo voy a hacer un compuesto químico, vamos a ver que en un compuesto, cuando hay varios elementos, pues por obvias razones, ya se va a ver una mezcla una reorganización de átomos en este caso. Entonces, si yo tengo, vamos a dar un ejemplo con este, que es la sal de cocina, la sal que le echan a las ensaladas, a la sopita, a las papas. Vamos a ver cómo quedaría. Es decir, un compuesto ya va a tener mezclado, reorganizado, reestructurado estos átomos que sí estamos hablando solo del elemento sodio y solo del elemento cloro. Entonces, simulando esto quedaría algo así. Para que comprendan cómo es que se ubican los átomos en un compuesto. Es muy diferente en un compuesto a un elemento. Entonces, podemos observar, esto es una simulación, recuerden, no es real, es una simulación, que los átomos en un compuesto químico, de acuerdo a la cantidad de elementos, por supuesto, vemos que ya están reorganizados, ¿sí? Que en un compuesto hay diferentes tipos de átomos, mientras que en un elemento, el elemento tiene la misma forma, la misma cantidad de átomos que en el otro elemento. Entonces, sodio tiene los átomos de sodio con el mismo volumen, el cloro también, pero cuando ya tenemos un compuesto ya es diferente, ya hay una mezcla de átomos en este caso. Bueno, aquí vemos 2 vasos de agua, más o menos la misma cantidad, y en uno voy a agregar aceite. Lo que quiero que entiendan con esto es que hay una gran diferencia entre sustancias puras y mezclas. Recuerden que cuando yo mezclo varias sustancias puras y estas reaccionan, no va a formar una mezcla, sino una reacción química. En este primer vaso voy a agregar aceite. Al dejar reposar un rato, unos segundos, podemos observar que se forman, en este caso, 2 fases: el agua y el aceite. Es decir, que esta es una mezcla heterogénea porque yo puedo identificar el agua y el aceite, mientras que en una mezcla homogénea, si yo hubiera agregado otra sustancia y no se puede diferenciar, sería una mezcla heterogénea. Ahora voy a agregar a este vasito ácido acetilsalicílico, que es la misma aspirina efervescente. Entonces, aquí tenemos agua y voy a agregar una aspirina. Es algo que hacemos comúnmente en las casas, en los hogares. Vemos efervescencia. Y cuando nosotros al final dejamos que termine la reacción, esto ya no va a ser ni agua ni alcacelser, sino que ya va a ser otra sustancia química, que es la que utilizamos. Es otro compuesto. Esto no es una mezcla. ¿Por qué? Porque aquí hay una reacción química, acá ya hay una reacción. Y recordemos que yo les dije anteriormente que para que ya sea una mezcla no deben reaccionar las sustancias puras. Acá tenemos 2 sustancias puras compuestos específicamente, la cual era el agua y el aceite. Aquí tenemos 2 sustancias puras que mezclamos, pero reaccionaron. ¿Cuál era? El agua y el alcacelser en este caso. También hay reacciones químicas entre el agua y un elemento químico, es decir, entre un elemento y un compuesto, y pueden generar o mezclas o, en este caso, una reacción química. Vemos aquí ya finalmente terminó la reacción y ahí es cuando se toma, por ejemplo, para la indigestión estomacal.
Entonces, para que vieran estas dos partes. A continuación, finalmente les voy a enseñar cómo dividir la tabla periódica en metales y no metales. Bueno, aquí tenemos la tabla periódica y aquí donde está el boro, lo que vamos a realizar debajo de la línea del boro, vamos a trazar con un Sharpie una escalera de la siguiente forma. Pueden utilizar regla. Empezando debajo del boro. Hasta llegar al polonio. Podemos observar que la tabla periódica por ende se divide en dos partes. Todos estos que están acá sin incluir al hidrógeno, todos son metales. Mientras que todos los elementos químicos que están por encima de la escalera, o sea, todos estos que están acá que son más poquitos, estos que están encima son no metales. Ahora, hay elementos químicos que están de color rojo, como el helio, el neón, el flúor, el oxígeno, nitrógeno. Hay varios que están con color rojo y que también incluye el hidrógeno, que es el único que está en este lado, pero que no es un metal. El color rojo significa que están en estado gaseoso. El color azul, como el galio, el mercurio, el bromo, el cesio y el francio, significa que están en estado líquido. Y el resto sí están en estado sólido, que están de color negro. Entonces así vamos a hacer la división de la tabla periódica para saber cuáles son los metales y cuáles son los poquitos no metales, incluyendo este acá, pero pues obviamente está en el grupo de los metales alcalinos. ¿Listo? Entonces por favor hacer esta división con un Sharpie para que no se borre. Bueno, finalmente acá les dejo unos ejercicios que deben hacer principalmente. Clasificar en sustancia pura, elemento o compuesto, o si es una mezcla homogénea o heterogénea, los siguientes ejemplos. Yo les voy a dar un ejemplo. El sodio. Si el sodio es un elemento, ustedes deben colocar si es un metal o un no metal. Y si es un compuesto, ese compuesto de qué está formado, de qué elemento está formado y escribir los elementos. Si es una mezcla, decir si es homogénea o si es heterogénea. No solamente escribir mezcla, sino decir mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Bueno, pues repito, en el caso de sustancia pura, escribir sustancia pura, elemento, metal o no metal. Sustancia pura, compuesto y los elementos de los que están hechos. Tal elemento y tal elemento. ¿Listo, chicos? Pues para que por favor realicen estos ejercicios en su casa para repasar sobre el tema de hoy. Espero hayan entendido y agradezco mucho su atención. Los quiero mucho. Chao.